Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl. Atención, atención, que está la hora en punto, son las 8 de la mañana con 17 minutos en nuestro programa Buena Costumbre, este encuentro radial de cada mañana que es multiplataforma, se transmite también por el canal 3 de Mundo TV, por cmastv.cl y por todas nuestras redes sociales. Y a esta hora vamos a abordar un asunto vinculado con la votación del próximo 4 de septiembre, con esta idea de que tú votes informado y puedas tomar la mejor decisión de acuerdo a la información que manejes. Uno de los temas controvertidos y discutidos es la forma en que se garantiza el derecho de propiedad en el proyecto de la nueva Constitución. Le vamos a preguntar a un especialista, Matías Guilhoff, profesor del Departamento de Derecho Público de la Universidad Diego Portales y también doctor en Derecho de la University of Arizona. ¿Cómo estás, Matías? Muy buenos días. Bienvenido a Buena Costumbre. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Nosotros bien, aquí empezando la semana con mucha energía y queremos saber más del derecho de propiedad. Sí, y queremos también hacer un comparativo, Matías, si es que es posible con la Constitución vigente, que dicen que garantiza muy bien el derecho a la propiedad. Acá se ha innovado y es muy polémico esta pequeña frasecita que dice el precio justo. Si nos pudieras explicar de qué se trata esto, ¿el precio justo es algo subjetivo o es equivalente al precio de mercado? Yo creo que ahí está un poquito la discusión política sobre la regulación del derecho a la propiedad en la propuesta del texto constituyente. Ya, a ver, respecto del tema del precio justo, para ponerlo en términos súper claros para sus oyentes, yo diría que en un 99% de los casos el precio justo corresponde al precio de mercado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué entonces ponemos precio justo y no ponemos precio de mercado? Imaginen, voy a dar un ejemplo súper pedestre para que se entienda el punto. Hay momentos en que los mercados sufren vaivenes, hay ciertos bienes que son asignados por el mercado en ciertas condiciones especiales. Pongamos, por ejemplo, ahora la situación que se ha sabido hace un par de meses del precio del aceite. ¿Ok? Sí, sí. O sea, en el fondo, si es que uno en este momento hubiese que expropiar aceite y se compra el precio de mercado, seguramente ese no sería el precio, por así decirlo, normal del aceite, ¿no? Entonces, lo que se busca hacer con el precio justo es justamente tener una válvula de escape para este 1% de situaciones en las que el valor de mercado no refleja adecuadamente el precio. Yo sé que un economista me diría, pero esto es una contradicción, el valor de mercado no refleja adecuadamente el precio, pero el hecho es que precisamente ciertas veces, por algunas contingencias, ya sea en la asignación o por algunos problemas coyunturales, la guerra, colusión, concentración, el precio de mercado puede no ser el calce perfecto entre oferta y demanda que nos dicen los economistas. Entonces, para ese tipo de situaciones es que se habla de precio justo, pero ciertamente para el 99% de las situaciones, por ejemplo, la expropiación de una vivienda, si se quiere construir el metro o un museo, va a coincidir con el valor de mercado. ¿Y qué pasa con la Constitución vigente, Matías? ¿Es similar a lo que estás relatando ahora con respecto al precio justo? La Constitución vigente habla de que hay que indemnizar el daño efectivamente causado. El daño efectivamente causado siempre se ha entendido como valor de mercado. Pero en ese sentido hay que decir que, claro, la Constitución del 80 tiene esta regla que es distinta, pero esa regla, por así decirlo, no se aviene con la mayoría de las constituciones del mundo, porque si uno revisa, por ejemplo, la constitución de un país que... Tú dices que la vigente no es similar a otras. No, es bien particular dentro de un contexto comparado. Por ejemplo, si uno revisa la Constitución de Estados Unidos, no dice a qué precio hay que indemnizar. Y uno revisa, por ejemplo, la literatura sobre expropiación y sobre el monto que corresponde pagar por expropiación en Estados Unidos y
y va a encontrar muchos trabajos que dicen ciertas circunstancias excepcionales en donde no corresponde indemnizar a valor de mercado. Uno revisa la Constitución de Alemania y también guarda silencio respecto del monto específico de la indemnización. Eso lo determina la ley, dependiendo del bien que se quiera expropiar caso a caso. Entonces lo que ha hecho la Constitución es hacer un híbrido, ¿no es cierto? O sea, ya que teníamos un modelo de valor de mercado, no nos queremos ir tan lejos como para deshacernos del todo del valor de mercado. Pero lo que sí queremos, reconociendo que hay ciertas situaciones que no las sabemos de antemano, que no sabemos las características del bien que se va a necesitar expropiar, cuánto está influyendo en la ecuación oferta y demanda otros factores, dejar una válvula de escape para que opere para un porcentaje muy acotado de los casos. Y además es importante recalcarlo, que tratándose de ese porcentaje acotado de los casos, ¿cómo lo hacemos para controlar, para que la autoridad no se la dé la mano? Siempre se consagra ahí, en la misma norma, que se habla de precio justo, se habla también de que la persona afectada siempre podrá impugnar ante tribunales la determinación. Eso es lo que sigue en el mismo artículo. Matías Gilov, la pregunta es bastante directa. La Constitución, el proyecto constitucional garantiza el derecho de propiedad porque las personas tienen miedo, por ejemplo, de no ser propietarias de la casa que eventualmente lleguen a comprarse. Tienen miedo que les expropien sus bienes sin causa justificada. Hay, me imagino que tú has leído, una serie de aseveraciones que son bastante temerarias y que es necesario despejar, creo yo, para que la gente pueda tener la información a la mano. ¿Está garantizado el derecho de propiedad en el proyecto constitucional o es un derecho que se consagra de forma débil y que puede ser eventualmente vulnerado con una acción del Estado determinada? No, yo y aquí agradezco mucho la pregunta. Esas aseveraciones que se han hecho son total y absolutamente falsas. Si uno revisa el texto, va a encontrarse primero que nada con la siguiente declaración, que se consagra el derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes. Eso es lo primero que dice la norma. Y además, fuera de indicar eso, se señala también lo que hablábamos recientemente en relación a la expropiación, que nadie podrá ser privado de su propiedad sin previo pago de una indemnización. Y además existe la posibilidad de impugnar ante tribunales si es que la persona afectada estima que hay un aspecto ilegal de esa expropiación. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que yo les quiero decir? Eso que se ha dicho es total y absolutamente falso. La Constitución, el proyecto de nueva Constitución, contiene una protección de la propiedad bastante más vigorosa que la que se contempla en la mayoría de las constituciones que se pueden evidenciar en el derecho comparado. Sí, con respecto, por ejemplo, un ejemplo concreto, acá quizás te saco un poco de tu área de expertise, Matías, pero se habla mucho de la restitución de tierras a los pueblos originarios, que es un derecho establecido en la propuesta de texto constituyente. En el caso, por ejemplo, de que el derecho a la propiedad no esté debidamente protegido, habría una menor dificultad para el Estado para poder iniciar un proceso expropiatorio en determinado terreno. Ahí, ¿cómo se pondera la necesidad del Estado o cuáles son los límites al derecho de propiedad? Porque el derecho de propiedad tampoco es absoluto. Si nos pudieras explicar un poquito ahí cómo, si el equilibrio es saludable, a tu juicio, en la propuesta de texto constituyente. Totalmente. A ver, vamos a distinguir dos situaciones que pueden afectar la propiedad, ¿ok? Uh-huh. Que son las dos situaciones que precisamente refleja el texto. Una situación es que sea necesario cambiar ciertas reglas del juego que afecten el uso de un bien. Por ejemplo, de un predio que se dedica a cultivar ciertas especies. Se puede decir, si es que el día de mañana nos damos cuenta que esas especies están en peligro de extinción, o que hay que cuidar algo por temas de cambio climático, erosión del suelo, obviamente el legislador va a actualizar el ordenamiento jurídico y va a dictar una regla que va a fijar
probablemente no va a prohibir de todo, sino que va a establecer ciertas restricciones o ciertas reglas para cambiar el uso, ¿no es cierto? Para proteger el medio ambiente. Eso se llama una regulación o limitación de la propiedad. Y el texto constitucional autoriza que estas se establezcan porque, como tú bien lo dijiste, es necesario que así se haga para ir actualizando el ordenamiento jurídico de acuerdo a la función social y ecológica de la propiedad. Eso solo se puede hacer por ley y eso tiene que estar justificado por la función social o ecológica de la propiedad. Esa es una hipótesis. La segunda hipótesis es la que hablábamos anteriormente, y es el tema de la expropiación, que ahí lo que se busca el Estado directamente es hacerse de un bien, ya sea para usarlo para sí o transferirlo para otra persona. Y eso solo se puede hacer previo pago de una expropiación. Y lo que yo acabo de decir, eso solo se puede hacer previo pago de una expropiación porque es así, porque la Constitución así lo dispone precisamente. Nadie puede ser privado de su propiedad sin previo pago de una indemnización. O sea, está absolutamente claro entonces, de acuerdo al juicio que hace Matías Guilov, profesor del Departamento de Derecho Público de la Universidad Diego Portales, doctor en Derecho de la Universidad de Arizona, el derecho de propiedad en el proyecto de la nueva Constitución. Te agradecemos mucho esta conversación de lunes por la mañana, Matías, y que tengas una excelente semana en esta última de julio. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Matías. 8 de la mañana con 29 minutos, vamos a hacer un breve alto y cuando retornemos estaremos conversando con Paz Charpentier, abogada de la Fundación Liberal Reformista, y con el consejero regional del partido Igualdad, Javier Sandoval, en los estelares del lunes.